Los datos de sobrepeso y obesidad en la población mundial indican, según la Organización Mundial de la Salud, que estamos ante uno de los problemas de salud pública más preocupantes del siglo XXI. Todos conocemos miles de nombres de dietas que prometen hacerte perder mucho peso en poco tiempo y montones de productos y aparatos milagro que lo único que sirven es para adelgazar nuestro bolsillo en la mayor parte de los casos. Según la OMS, la dieta saludable y la actividad física suficiente y regular son los principales factores de promoción y mantenimiento de una buena salud durante toda la vida. La UNED participa de este interés por la mejora de la dieta y la promoción de la actividad física como estrategia eficaz en la lucha contra la obesidad y el sobrepeso mediante un programa de cursos de formación permanente sobre nutrición, salud y actividad física. Nos acompaña una de las personas responsables de estos cursos, Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la UNED, que está con dos expertos para aclararnos los mitos y las realidades del ejercicio físico. Como ya conocerán nuestros oyentes, la UNED desarrolla un curso de experto universitario en temas de nutrición y deporte, y en el marco de ese curso estamos realizando actividades formativas, seminarios presenciales, cursos de verano, cursos de extensión universitaria y también, como no, comunicarnos con nuestros oyentes como lo vamos a hacer ahora mismo con dos de nuestros invitados. Uno es el profesor Pedro José Benito, que es profesor titular del Departamento de Salud y Rendimiento Humano de la Facultad de Ciencias del Deporte. Bienvenido, y colaborador, además, profesor colaborador, muy activo colaborador del curso de experto al que he hecho mención. Y también nos acompaña en el estudio Javier Butragueño, que es técnico de laboratorio, muy vinculado a la Facultad de Ciencias del Deporte, por supuesto como técnico de laboratorio, y también porque es un pilar fundamental del centro de un gabinete, del centro de un programa de pérdida de peso que se llama PRONAP, que ha generado un centro PRONAP adscrito dentro de la Facultad de Ciencias del Deporte. Por tanto, muy conocedores, por supuesto, del ejercicio físico y también de los temas de alimentación, por la vinculación con este tipo de programas, en concreto fundamentalmente el PRONAP, que es un programa ya de referencia a nivel nacional en nuestro país. Pues bienvenidos. Vamos a hablar de un tema, yo creo que muy interesante, que nos quedó un poco pendiente de otra intervención que tuvimos anteriormente, y hablar de mitos y realidades pasa por hablar de algunas, dijéramos, aspectos que consideramos un poco fuera de contexto. Podríamos llamarle milagrosos. Podríamos hablar de dietas milagro, al que le hemos dedicado en alguna ocasión algún tiempo, pero también de productos milagro que sirven para adelgazar y que están en el mercado, que todos nuestros oyentes seguro que en algún momento han podido utilizar alguno de estos productos para adelgazar, para perder peso. Uh-huh. Bueno, pues en primer lugar queríamos agradecerte la oportunidad, ¿no? Como viene siendo habitual, de pues darnos voz a la parte de actividad física y ejercicio, que yo creo que se está desarrollando bastante en los últimos tiempos y que, bueno, permite que cada vez esa vinculación que tenemos entre nutricionistas, psicólogos y especialistas en actividad física vaya surtiendo efecto, ¿no? Sí, y vaya calando en la sociedad, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa oportunidad que nos da la UNED y que yo creo que esa vinculación se va haciendo fuerte con el tiempo. Concretamente con el tema de los productos milagro, es curioso porque antes de venir nosotros hacemos una reflexión que es muy fácil. Uno se pone a buscar en internet y hay dos palabras que causan furor. La primera es sexo, que si pones sexo en Google aparecen 150 millones de entradas. No es porque nosotros lo busquemos ni mucho menos, pero bueno. En el caso de pérdida de peso aparecen 130 millones de entradas. O sea, es decir, que está muy equilibrado. Parecen ser los dos términos que más entradas producen. Eso puede dar una idea del alcance de las alternativas que tenemos en cuanto a los productos milagros, ¿no? Entonces, todos nosotros estamos pues ya un poco de vuelta de estos productos milagros y de encontrarnos pues en programas de televisión o en muchas circunstancias este tipo de productos, ¿no? Entonces, el objetivo fundamentalmente de este tipo de intervenciones es dotar de herramientas que permitan saber
qué podría ser eficaz y qué no. Por ejemplo, en cuanto a los productos farmacéuticos, ya sabemos que un medicamento tiene que pasar una serie de circunstancias que lo obligan a tener un ensayo clínico detrás y de haber demostrado su eficacia. Esto no es así en el producto nutricional, ¿no? Entonces, muchas veces recibimos suplementos que no han tenido por qué demostrar su eficacia, ¿no? Entonces, desvincular el fármaco del producto nutricional es un elemento muy importante inicialmente, ¿no? Correcto, sí. En cuanto al ejercicio físico, en primer lugar, el error más común de los productos milagros es considerar que el ejercicio físico aislado puede tener un efecto muy grande en un programa de pérdida de peso, ¿no? Independientemente del problema nutricional, tiene muy poco resultado. Sí, quizá para ganar masa muscular, sí para ganar tono o para ganar fuerza, pero la mayoría de los productos milagros relacionados con el ejercicio físico tienen más que ver con algunas condiciones físicas, la resistencia o la fuerza, más que con la pérdida de grasa, ¿no? Yo creo que esto es un primer eslabón que hay que tener en cuenta, ¿no?, con respecto a los productos milagros relacionados en general, ¿no? En esto yo creo que un poco el objetivo, aparte de ver los productos milagros en general, eran los relacionados con el ejercicio, ¿no? Que yo creo que aquí Javier Butragueño puede ayudarnos mucho, ¿no?, con respecto al efecto de determinadas máquinas que nosotros podemos ver en una sala de fitness, ¿no?, y que por sistema, ¿no?, se toma como, por ejemplo, una plataforma vibratoria como una terapia habitual en un programa de pérdida de peso, ¿no? Sí, pues bueno, antes de nada, pues daros las gracias por dejarnos aquí un poco dar nuestros consejos o nuestra experiencia un poco. Importante, seguro. Y sobre todo porque, bueno, pues yo creo que es importante que la gente también sepa un poco la verdad desde el aspecto, sobre todo, más profesional, más científico y más de la experiencia en el día a día. El problema que tienen todos estos productos milagros, sobre todo con el ejercicio, es que siempre tienen el mismo patrón. Es decir, lo venden normalmente famosos, que se mueven mucho, que salen mucho en la televisión, que hacen una conciencia social, y pues pasó hace un tiempo con las pulseras que decían que conseguían más equilibrios, sí. Que te ganabas fuerza, y bueno, fue un gran boom y un gran engaño. Es decir, algo que ganaron mucho dinero a costa de pues el no conocer. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces la ciencia va por detrás de esos productos, y ahí está el gran problema. Es decir, no da tiempo a ensayar lo suficiente, como por ejemplo puede decir, como en un fármaco, como ha dicho Pedro, a un ejercicio físico. O sea, ahí hay un ejemplo muy claro. Cuando salieron las pulseras holográficas, en general, nosotros, en cuanto salieron las primeras, empezamos a realizar un ensayo para ver si realmente lo que prometía era cierto, y estamos ahora a punto de publicar los resultados. 3 años más tarde de que haya sido enunciado. Es decir, es curioso cómo la ciencia no puede ir a la velocidad del desarrollo de los productos, ¿no? Claro. Que van muchas veces más por el ámbito del marketing y el del desarrollo de productos que no tienen por qué ser eficaces. Y sí que es cierto que si fuéramos un poco más exigentes en cuanto, igual que ocurre en la farmacología, ¿no?, de decir, no se puede publicitar un programa de pérdida de peso si no se ha demostrado su eficacia. Por supuesto. Entonces, yo creo que es el avance. Bueno, lo ahí. que pasa que yo creo que en este tema, tanto en ejercicio físico como en el tema de dietas en general, el consumidor está confundido, porque la publicidad es tremenda y no siempre es verdadera. Y puede que tenga algo de verdad la información, el mensaje que se transmite, pero si no tienes la información y los conocimientos suficientes, eres como una esponja. Cuando tienes necesidad te crees todo lo que te dicen, y evidentemente no todo está contrastado con ensayos clínicos y a nivel científico, pero la gente realmente a veces se engancha a cualquier cosa para resolver el problema. Pero vamos, te hemos cortado, sí, perdón. Existe una agencia en España que se dedica al control de la publicidad. Sí. Autocontrol es la agencia en España que se dedica al control de la publicidad y publicidad engañosa. A lo mejor lleva un pequeño delay siempre, como vosotros mismos estáis viendo con el propio ensayo, que tenéis resultados 3 años después. Sí. Entonces estamos un poquito desfasados de cara a dar ese mensaje a la población. Nos estabas un poco comentando algunos tipos de aparatos o que se utilizan dentro de este marco de productos milagro para el consumo, ¿no? Claro, bueno, podemos ver desde los que llevan toda la vida en las teletiendas, y pues que son para abdominales, que nos prometen a tener unos abdominales espectaculares, y que realmente pues eso es a través de la alimentación, y está claro que es un entrenamiento, pero eso no te lo va a dar.
Y ahora, por ejemplo, hay tendencias sobre, pues por ejemplo, electroestimulación en todo el cuerpo, en el que nos prometen, pues a lo mejor mover 390 músculos, son como durante 20 minutos, 4 horas de ejercicio. No está contrarrestado, no hay ningún tipo de publicación que realmente sepas a nivel científico si eso ocurre de verdad o si no ocurre, solo son percepciones y vuelve a ser el mismo patrón. No significa que no funcione, posiblemente, como en algún otro programa hemos comentado, nos tenemos que actualizar y centrar en la persona que a lo mejor solo tiene 20 minutos y es una buena herramienta durante un periodo de tiempo, pero no puede ser la única. Y, por supuesto, tiene que estar con algún estudio. Nosotros siempre decimos que ojalá hubiera estudios que respaldaran a todos los productos nuevos. Estáticas también, ¿no? Que los medios de comunicación se venden incluso pues para que el anciano esté sentado moviendo las piernas y los brazos al mismo tiempo. Supongo que eso tendrá que ver bastante con la coordinación, pero no sé si produce mucho gasto energético, ¿no? No, desde luego el gasto energético, bueno, o sea, es que depende un poco también de a quién apliques cada uno de los casos, ¿no? Y yo quería remarcar una puntualización que ha hecho Javier Butragueño sobre el tema de algunos aspectos concretos, ¿no? Algunas veces la ciencia tiende a confundir, es decir, nuestros técnicos están preparados para leer ciencia, es decir, a lo mejor la persona que tiene que discriminar entre qué se aplica en cada momento no está preparado para recibir esa información. Entonces, había, por ejemplo, el efecto del Pilates en los programas de pérdida de peso. Entonces, existen muchísima controversia. La única tesis doctoral que yo conozco, escrita hasta el momento, sobre efectos sobre la composición corporal del Pilates, indica que durante un programa de 6 meses el sujeto cambia significativamente, pero un 1%. La estadística nos está diciendo, nos está engañando, entre comillas, porque claro, en función de la estadística aplicada, pues estadística cambia un 1%, pero yo a un cliente de una sala de fitness le digo que va a cambiar un 1%, es decir, que va a perder 400 gramos y abandona el programa indefectiblemente, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ver que en estos productos milagro, por ejemplo, plataformas vibratorias, oiga, cada uno de estos sistemas han sido diseñados en su origen para un uso que sí era verdadero. Por ejemplo, las plataformas vibratorias aumentan la densidad mineral ósea en un programa de osteoporosis. Está demostrado. No hay ningún alojo de duda. La electroestimulación se diseñó para el aumento de la masa muscular en patologías, por ejemplo, de mucho tiempo sentado o la lesión de un miembro. Entonces, la electroestimulación localizada aumenta la masa muscular. Las bicicletas que te mueven el abdomen. Oiga, vamos a ver, pero que te muevan el abdomen, o sea, pues entonces ir en coche sería muy efectivo para perder peso. Movilizar la grasa no tiene ningún tipo de efecto. Sí. Entonces, yo creo que digerir un poco la ciencia es la labor que nosotros tenemos que hacer. Es decir, dar las herramientas intentando traducir, ¿no?, esa información que algunas veces los técnicos no están preparados, ¿no?, para poder llegar a... Y bueno, luego también muchas veces pues todos los centros fitness que hay de salud que realmente tendrían que plantearse si a lo mejor es mejor introducir a un nutricionista, un dietista nutricionista en sus instalaciones y no incluir una nueva herramienta que no saben si funciona porque cuesta, pero eso cuesta dinero. Pero ¿sabes qué pasa? Que la imagen de la empresa se ve reforzada si se incorpora un nuevo aparato más moderno. Pero entonces, ¿entonces vende salud o solo quiere ver? Claro. ¿Te preocupa la persona o te preocupa la imagen? Es importante, está claro que en el sector privado, y yo lo sé porque lo vivo, es importante y tienes que estar constantemente en actualizado. Pero realmente hay que luchar porque la persona esté saludable, y para eso hay que introducir profesionales. Claro. Los aparatos a los que habéis hecho mención, bicicletas, plataformas, etcétera, en este contexto que estamos hablando de salud y de prevención, no entrarían, entiendo, no formarían parte, o sí, parcialmente, con el valor que se le considere. Lo único que pasa es que en algunas circunstancias se intentan aplicar para objetivos que no van a cumplir. Entonces, las plataformas vibratorias, como decía, se utilizan y han demostrado su eficacia pues en los programas de osteoporosis, sobre todo intentando prevenir las caídas en personas mayores, el aumento de la fuerza en personas mayores para prevenir caídas, que sabemos que es uno de los mayores índices inhabilitantes para personas mayores, ¿no? No sabemos muy bien si se ha roto y se ha caído y viceversa, ¿no? La electroestimulación se utiliza muy frecuentemente en fisioterapia. Entonces, creo que se han intentado sacar desde el punto de vista más del marketing de esos ámbitos para llevarlos a uno que era más publicidad que el efecto que iba a producir, ¿no? Y yo creo que eso es un poco el defecto de forma que se está produciendo, ¿no? El hecho de intentar aplicar
una cosa sacada de contexto, porque desde luego el gasto energético, hay varios estudios en plataformas vibratorias, se ha visto el efecto en gasto energético con y sin vibración, que es un ensayo clínico muy bueno, pero el gasto energético es ridículo. Pero en Entonces, cambio la publicidad, lo que ellos venden es, en 13 sesiones pierdes 6 kilos. Sí. Pero no te dicen si tampoco ha hecho una dieta, si tampoco te han dicho si ha hecho más ejercicio. O sea que posiblemente se puede incluir dentro del programa, pero con su objetivo y sabiendo por qué lo No, y incluyo. sin engañar, simplemente puede ser algo complementario, Sí, ¿no? sí, Pero... o sea, si no está mal. Es decir, una son anécdota herramientas. muy frecuente que nos pasó cuando implementamos el proyecto PRONAF en 2 instalaciones deportivas fue que durante el desarrollo del propio proyecto yo hablaba con el director técnico y le decía, pero ¿cómo no ponéis un gabinete de nutrición dentro? Y me decía, es que cuestan carísimos. Digo, ¿pero cómo que cuestan carísimos? Ponle como autónomo, en el que él genere sus propios recursos. Es decir, eso no tiene ningún coste. A ti no te cuesta, te trae dinero. Entonces, si se vende, perfecto. Y luego ellos tenían un producto que era una especie de colchón alrededor de la cintura que se inflaba y lo vendían como furor. Es decir, y yo le decía, pero ¿cómo es posible que tú vendas esto sabiendo, como profesional que eres, que no tiene ningún efecto sobre la pérdida de peso? Y decía, es que... Lo que hacía era sudar. Claro, Era dice, sudar. pero es que, o sea, es que lo vendo. Digo, pero ¿cuánto te dura? Dice, es que sigo teniendo gente esperando. Es decir, tengo un listado de gente, tengo lista de espera y engaño a uno, muy bien, se marcha, pero viene otro. Entonces mi negocio sigue en marcha. Digo, ya, hombre, pero... Hombre, porque la gente piensa que perdiendo agua pierde peso. Es decir, cuando uno suda y pierde agua, pierde peso. Pero es efímero, no tiene validez en el tiempo, Sí. con lo Si cual... no, las saunas se habrán puesto mucho más de moda, ¿no? Para perder peso. Sí, eso creo que es cierto. Entonces, desde el punto de vista, dijéramos, de la publicidad en todos estos aparatos, vosotros podíais hacer perfectamente un análisis crítico de la información que le llega al consumidor, porque vosotros formáis parte de un ámbito científico y por tanto no es el de la media de la población española al que le lleguen esos mensajes publicitarios. Incluso hay canales enteros en los que solo se dedican a vender este tipo de productos. Me gustaría que hicierais un análisis de este tipo de publicidad que le llega al consumidor no informado o no entendido en el tema, ¿no? En primer lugar, yo diría que cualquier aparato que no vaya adjunto de un cambio en la conducta nutricional, que no se venda en sinergia con un cambio en la conducta nutricional, para mí es un mito. Es decir, no está comprobado. Un mito es aquello que no se ha podido comprobar. No es que no funcione, sino que no se ha podido comprobar desde el punto de vista científico. Entonces, para mí, no es fiable. Nosotros solo vendemos estrategias que han demostrado científicamente en ensayos clínicos muy robustos su eficacia en un programa de intervención. Y luego la adaptas a cada persona. Exactamente, en función de sus gustos individuales. Es decir, queremos trascender la mera palabrería de decir, no, mira, esto es muy bonito. No, mire usted, si usted cambia su estilo de vida, este aparatito le puede ayudar. Pero un aparatito en concreto, no. Entonces, en general hay que desconfiar de el producto que se vende con grandes cambios. Por ejemplo, en cualquier intervención de 6 meses, el cambio esperable no es más de un 10% del peso inicial. Entonces, si te venden algo más de ese 10%, ya sabes que hay gato encerrado. Sí, como las dietas. Adelgace usted 4 kilos en una semana. Claro. No parece que vaya bien la cosa. No va a ir bien. Y un No va aparato, bien. un aparato de gimnasia, ¿no? O de actividad física, que, por ejemplo, ahora mismo las pulseras de actividad física que se ponen muy de moda y el tema de los móviles que empiezan a implementar diferentes... Sí, empiezan a utilizar próximo, acelerómetros. Sí, que voy a comprar yo tiene, sí. Pues yo creo que incorporado. estaría bien que el móvil te diera una descarga de vez en cuando para decir, muévete un poco más. Pero te manda mensajes, o sea que la verdad es que la tecnología también va ayudando en ese sentido. Yo creo que hay que descubrir estrategias, ¿no? Entonces, concretando sobre la pregunta... De la publicidad. De la publicidad, yo creo que hay que desconfiar de cualquier producto aislado. Es decir, de que un producto por sí mismo provoque grandes cambios en la composición corporal. Hay un trabajo que nosotros utilizamos muchísimo, de Bisput del año 2012, que demuestra que el trabajo localizado en la cintura no provoca cambios en el perímetro de la cintura. Y eso la verdad es que nos dio luz, porque todo el mundo haciendo abdominales en el gimnasio para que luego no haya ningún cambio en la composición corporal de la cintura. Ha demostrado aumento en la fuerza, obviamente, pero no cambios en el perímetro de la cintura. Entonces, desconfiar de cualquier producto aislado vendido, es decir, el 90% de lo que hay en la publicidad, por no decir más, es publicidad engañosa en cuanto al ejercicio físico. ¿Podría una bicicleta estática que yo me compre para casa
¿Tener efecto en un programa de pérdida de peso? Podría. Si usted lo acompaña con una dieta hipocalórica, equilibrada, y a largo plazo que usted sea capaz de cambiar esto, sí. Pero normalmente fracasan, porque tener una bicicleta en casa o tener un tapiz rodante en casa es desmotivante. Es decir, ¿cuánto tiempo vamos a mantener los 30 minutos de actividad física en la bicicleta? Si realmente nunca hemos hecho bicicleta. Hay gente que incluso se compra bicicleta y no sabe montar en bici, que eso ya es el paradigma de la incomprensión, ¿no? Quería un poco que le comentaras a nuestros oyentes, como hemos hablado de aparatos un poco, entre comillas, mito, aquellos aparatos que sí que sirven para diagnosticar un poco la masa grasa, la masa muscular, etcétera, que sí son aparatos válidos, como los aparatos de bioimpedancia. Lo digo porque esos sí sirven para diagnosticar un poco la situación de partida de cada individuo y que a lo mejor en estos centros, el centro Pronaz o el centro, cualquier centro fitness bien dotado, pues sí que tiene un cierto interés. O sea que sí que hay aparatos que pueden contribuir a diagnosticar cuál es el punto de partida de la persona que va a someterse a un programa de intervención, de pérdida de peso, cualquier otro tipo de programa, y que a lo mejor nuestros oyentes les interesa conocer. Yo creo que básicamente nosotros en la UNED tenemos el de bioimpedancia, supongo que vosotros es el que más utilizáis. Sí, ¿no? Utilizamos eso, normalmente hacemos una medición al inicio en la primera valoración. También hay veces, hay casos que se puede utilizar incluso un DEXA, si nos interesa algún tipo de dato más interesante o más concreto, que es lo más fiable a día de hoy. Pero si no, la bioimpedancia es bastante válida, ha habido 1000 estudios. Te sirve, es verdad que tienes que tener unas recomendaciones y pues también nos puede servir pues a lo mejor la medición de algún pliegue, pues por ejemplo el tríceps o la medición del índice de cintura-cadera. Haciéndolo bien. Pero bueno, realmente si tienes una persona que esté, pues por ejemplo, que se haya sacado la acreditación del ISAC, que le hayan enseñado, que tiene siempre el mismo plicómetro y profesionales que saben, no tendrías por qué dudar de ese problema si siempre sigues unas mismas recomendaciones y sabes, por ejemplo, la bioimpedancia es muy, muy difícil en mujeres cuando tienen el tema del periodo, pues es difícil controlarlo, no puede ser siempre en el mismo momento porque hay mucha retención de líquidos, con lo cual hay que saber también, pero son fiables. Es un aparato relativamente sencillo que te mide parámetros muy importantes, la masa grasa, masa muscular y el agua, ¿no? Que no sé. Yo ahí, por ejemplo, quería romper una lanza con el tema de la báscula, ¿no? Yo creo que la báscula siempre es nuestro eterno enemigo, ¿no? Cuando hablamos de programas de pérdida de peso, porque muchas mujeres hablan de medidas que normalmente para los varones nos resultan un poco incomprensibles, ¿no? Como, por ejemplo, el perímetro de la falda, me entra, no me entra el pantalón, no me entra, la blusa me ve... Y yo creo que romper una lanza por ese tipo de medidas, que a nosotros nos son muy orientativas. La báscula ineludiblemente mide el peso, que es una variable pues muy cuantitativa. Oiga, ¿cuánto de fiable es su báscula? ¿Usted lo sabe? ¿Se ha subido 10 veces seguidas para ver si su báscula es estable? A ver si el error de su báscula va a ser grande, porque muchas veces uno no es consciente de esos pequeños errores que podrían ser importantes. En cuanto... yo creo que es determinante ese tipo de iniciativas que decíamos, ¿me entra la falda o no me entra la falda? La falda, normalmente, a no ser que sea de un material que pueden coger con el lavado, ¿no? Pues podría ser una medida que no fuera muy objetiva. Pero en la mayoría de los casos sí que es una medida objetiva. Y no podemos, los científicos, dejar de dar importancia a ese tipo de medidas que para esa persona es muy importante y quizá nosotros no queden reflejados muchas veces en la báscula. En los informes. Exactamente. También que se recogen. Uno de los estudios que estamos llevando a cabo ahora es de dónde pierde peso en proporción más la gente. Mujeres y hombres pierden en proporción. Parece curioso que no se sepa todavía si se pierde en igualdad de proporción, si se pierde más de la cintura, de la cadera, de dónde se pierden, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas a mí me parecen muy importantes. Y darle importancia. Es decir, si usted me dice que no le entra la falda y pesa lo mismo, me lo creo. Debemos intentar encontrar cuál es ese motivo. O tendrá más retención de líquidos o lo que sea. Pero no darle importancia a este tipo de medidas a veces puede subyugar un poco los intereses de esa persona, ¿no? De decir, oiga, entonces, usted está... o sea, yo me creo lo que me está diciendo. Estoy creyéndome que usted dice que no le entra la falda y que pesa lo mismo. Muy bien, pues debe haber algo más añadido aquí, ¿no? Entonces, esas medidas que yo creo que la bioimpedancia ha avanzado muchísimo en los últimos años, el acceso a ellas cada vez es más frecuente.
casi cualquier farmacia tiene para poder de medir la mano, ¿no? Sí. Entonces, la cuestión es que las recomendaciones que nos dan los hospitales y las asociaciones internacionales para medir la bioimpedancia correctamente deben ser seguidas. Oiga, yo no puedo pesar cada día. Explica un poco el fundamento. Sí, la bioimpedancia no es más que la transmisión de un impulso eléctrico a través de que normalmente es de bajo voltaje, o sea, uno no nota absolutamente nada, y lo que haces es situar los pies nuevamente descalzos para que ese impulso eléctrico pase pues de un segmento corporal a otro segmento corporal. Depende de la resistencia, de la cantidad de grasa, cada tejido tiene una resistencia diferente. El agua, el músculo y la grasa. Y da una respuesta en porcentaje de grasa. Entonces, por ejemplo, las más precisas son aquellas que miden brazos y piernas. Es muy curioso porque, por ejemplo, si utilizamos una solo de piernas, normalmente en hombres subestima el porcentaje de grasa, porque el porcentaje de grasa está más en la zona media. Claro. Entonces, como la corriente eléctrica las tripas pasa... cerveceras. Exactamente. Como la grasa pasa por el punto más corto, de un pie a otro, no analiza la cintura. Entonces, la bioimpedancia de manos-piernas, es decir, donde mide las manos y las piernas, es más precisa. Entonces, hay herramientas que yo creo que son importantes a utilizar. Y cuando vamos a la farmacia, si medimos las manos y los pies a la vez, mucha gente no se quita los calcetines cuando hace la bioimpedancia. Mal, porque no entra en contacto la piel. Entonces, yo creo que utilizar estos sistemas para darte un feedback inicial, ir viendo cómo va evolucionando ese programa, ir haciéndolo muy progresivamente. Yo creo que hay que ponerse en manos de profesionales y el objetivo es diferenciar un poquito lo que observamos como si fuera un mito, porque estamos viendo que no incorpora ningún cambio conductual a largo plazo, ¿vale? Ya sea de dieta o de ejercicio, es decir, un cambio en el estilo de vida completo. Yo creo que podría ayudar a desmitificar un poco este ámbito que, desde luego, hay muchísima información. De hecho, la báscula es un mito también, porque cuando tú coges masa muscular, tú en la báscula no lo estás viendo. Es decir, si tú, por ejemplo, estás entrenando con una persona fuerza o pesas, por ejemplo, o incluso entrenando que cogen algo de masa muscular, tú en el peso puedes haber perdido 3 kilos, haber cogido uno de masa muscular y realmente tú solo estás observando 2. Eso es realmente... Sí, pero lo que no deja de ser un mito es que pesas 3 kilos más o pesas igual, aunque haya habido un cambio en la composición. Pero tú no lo sabes. Sí. Entonces tú te obsesionas con ese cambio, simplemente. Hombre, yo creo que otra cosa que había que transmitir es que se puede pesar lo mismo teniendo distintas estructuras físicas. Hay personas más anchas, más... ¿no? Es decir, que lo que pasa es que la gente mitifica el peso con las tablas que vienen en los libros como si hubiera un peso ideal. Sí. Y es que yo creo y cada vez se que habla no hay menos un peso de peso ideal, ¿no? Sí, cada vez se habla menos. Que no hay un peso ideal. Y lo más importante es pesarse sin mochila, porque mucha gente, claro, te pesas con mochila y pesas bastante más. Eso sí. A nosotros en alguna ocasión nos ha pasado, ¿no? Que es que quiero ver cuánto es el cambio. Oiga, pues pese sin mochila, que va a notar un cambio mucho mayor, ¿no? Esto es una anécdota que hemos tenido en alguna ocasión. Muy bien, pues muchas gracias por acercarnos, aunque haya sido muy brevemente, al tema de mitos y realidades del ejercicio físico. Desde luego agradecemos muchísimo la colaboración del Pedro José Benito y de Javier Butragueño, que nos han acompañado en el día de hoy, desde luego intentando transmitir a la población que es muy importante un patrón de alimentación correcto y desde luego un pie fundamental y dijéramos del trípode, ese sería el otro pie, es el ejercicio físico. Y aquí les hemos traído a 2 profesionales, 2 científicos que investigan y trabajan fundamentalmente en temas de gasto energético, pero nos hemos intentado aproximar a nuestros oyentes con un lenguaje fácil. Si quieren profundizar mucho más, ya saben que en la UNED disponemos de un curso de experto universitario en el que tenemos un buen manual, ¿verdad, Pedro? Sí. Y con un nivel de complejidad importante, porque esto, aunque lo hemos intentado hablar con un lenguaje fácil, creo que tiene mucha enjundia y que es importante seguir trabajando. Así que adelante con vuestros proyectos de investigación y con vuestro trabajo. Muchas gracias. Como nos han explicado nuestros expertos, no hay milagros. El único camino es cambiar los hábitos alimentarios hacia otros más saludables y realizar ejercicio físico moderado para mantener buena salud. Agradecemos su participación a Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED, a Pedro Benito, profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte de Madrid, y a Javier Butragueño, técnico de laboratorio de la Facultad de Ciencias del Deporte de Madrid.